Bienvenidas y bienvenidos todos a la Biblioteca de Oro. Mi nombre es Gustavo y hoy tenemos el lujo de compartir este espacio, o podríamos decir el dojo, con Francisca Hernández Buse, autora de Los secretos del guerrero, que desde Chile se ha conectado y nos ha permitido esta increíble oportunidad de conversar mano a mano con ella sobre su obra. Francisca, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, muchas gracias por este espacio. ¿Todo bien? Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Me gusta esa asertividad. Vamos directo, nos Sí, ponemos en sí, guardia. Primero que nos nada, te ponemos. quiero preguntar, ¿qué te inspiró a escribir Los secretos del guerrero y en qué momento decidiste compartir tu experiencia en artes marciales y toda tu experticia en lo que es filosofía y educación con los demás? Bien, ante todo yo llevo 28 años practicando artes marciales. Partí a los 8 años en 1996, hoy tengo 36, ¿ya? Y pasé por mi interés profundo en las artes marciales, que no sé, quizás viene de otra vida, no entiendo, no sé los detalles, pero yo recuerdo haber estado un día con 8 años y dije, mamá, quiero hacer karate. Y en mi familia nadie practicaba artes marciales, no habían antecedentes. O sea, fue así. Mamá, quiero hacer karate. No, pero es que no quieres intentar voleibol. No, mamá, karate. Ya. Entonces, partí desde ahí y seguí progresando porque esto descubrí que se convertía en un universo insondable. Seguí progresando y pasando por distintas artes marciales. Partí con karate, después seguí con esgrima japonesa, entre medio practiqué un poquito taekwondo, también hice esgrima olímpica, hice un poquito de aikido, un poquito de judo, jiu-jitsu, kickboxing, fui probando distintas artes marciales y llegó un momento en mi vida en el que dije, vaya, veo conexiones, veo puntos en común a pesar de esta cáscara diversa, esta por así decirlo, apariencia tan dispar, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ¿qué similitud hay entre el aikido, que parece más bien una danza suave, y el jiu-jitsu, ¿no? Donde sí hay choque y hay resistencia. Y empecé a ver puntos en común más que diferencias, ¿no? Eh, Eso tiene que ver también con mi propia experiencia, o sea, son 28 años de práctica ininterrumpida de artes marciales. Yo al principio veía más bien diferencias que similitudes, ¿no? En el colegio yo tenía un compañero que hacía judo y me decía, te apuesto que el judo es mejor que el karate, ¿no? Siempre estas comparaciones y yo decía, no, el karate es mejor que el judo y nos peleamos. Pero con el tiempo empecé a ver que algunas de las técnicas que él me hacía, yo también encontraba una raíz, un fundamento, una base, un principio operativo a la base del movimiento similar a lo que él me estaba haciendo, ¿no? Y cuando tenía unos 12, 13 años, empecé a tomar notas, apuntes, de Wow. lo que yo estaba en clases, de lo que decían mis profesores, de observaciones, a veces para no olvidar las técnicas que tenía que aprenderme para el examen del siguiente grado. Yo hacía incluso cómics y dibujos, ¿no? Que la mano va así, después va allá y se Me hace esto, se imagino hace que lo... dibujabas los katas, ¿no? Dibujaba los kata y dibujaba las aplicaciones, los bunkai de cada kata. Y esos cuadernos los tengo. Tengo 3 cuadernos llenos de anotaciones desde que tengo 12, 13 años. Y llegó un momento en mi vida, después de la pandemia, en que tomé la decisión radical de dedicarme 100% a las artes marciales, ¿no? De Siempre había consagrarte, como decís en el libro. encontrarme, sí. Esa es una palabra que tomé de Boecio, ¿no? Un filósofo medieval que habla, tiene un libro que se llama La consagración a la filosofía. Lo encontré tan bonito, ¿no? Esta dedicación absoluta, ¿no? Porque también lo dice Lucas Estrella, es otro autor chileno que escribió un libro que se llama El Manual, o sea, sí, El Manual del Guerrero. Él dice ahí, el guerrero se dedica por completo. Bueno, entonces quise hacer una interrupción en mi vida y dedicarme a las artes marciales ya de forma profesional. Es decir, ya no solamente entrenar 5 o 6 veces a la semana, sino que también hacer mi sustento en base a ello, ¿no? Mi sustento y toda mi preocupación cotidiana, mi preocupación y mi ocupación, ¿no? Como diría Heidegger en alemán, mi Sorge, ¿no? Aquello acerca de lo cual mi mente eh, está ocupada. Entonces, retomé los cuadernos, revisé los apuntes que había hecho, las citas que había registrado de maestros, distintos maestros que me acompañaron a lo largo de la vida, ¿no?
así como el libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. Bueno, aquí una Sí, vida, sí. pero muchos maestros. Y, y dije, vamos a poner manos a la obra a ver si logro conectar todos los puntos y crear una síntesis. Entonces, este libro es fruto de ese recorrido, pero también de una necesidad de explicitar, de llevar a concepto, de ponerle palabra a eso que yo intuía como semejanzas, como similitudes. Y me di cuenta de que efectivamente hay hilos transversales, ¿cierto?, que recorren todas las artes marciales que no son chantas. Entonces, que, que Las artes marciales con mayúsculas. sí, que tienen su fundamento, su trayectoria, su historia, su nivel, su funcionalidad, su operatividad, su utilidad, ¿no? Eh, y por eso este libro es una síntesis y una interpretación de todas las artes marciales que yo conozco. Puede que se me queden algunas fuera, por supuesto, este mundo es infinito. Quizás hay tantas formas de entender el combate como individuos, ¿no? Pero trato de conectar puntos y por lo mismo es un libro que puede leer cualquier artista marcial, cualquier persona, pero también cualquier guerrero, ¿no? Yo creo que todos tenemos adentro un pequeño luchador, un pequeño guerrero, un pequeño samurái, aunque no hagamos deportes de combate, ¿no? Entonces, también es un libro que por el enfoque que tiene, recoge sabiduría hallada en las artes marciales, pero no exclusiva de las artes marciales. Esto también le puede servir a una persona que esté pasando por un mal momento en su vida, etcétera. Mm, ¿Por qué? Porque al final las artes marciales, ¿qué buscan? Buscan de una u otra forma administrar la violencia, ¿no? Y nosotros estamos expuestos todo el tiempo a violencia exterior, hostilidad, ¿cierto? Adversidad, pero también de uno mismo, ¿no? La mente que se sabotea, la mente que sobrepiensa, la mente que se ataca a sí misma, falta autoestima, etcétera, etcétera, inseguridades, ¿no? Entonces las artes marciales buscan hacerte fuerte. mm, Sí, qué lindo a lo eso, que sí. ¿sí? Me haces pensar en dos frases. Primero, una de Buda que dice, nadie puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos sin vigilancia, ¿sí? Sobre esto que vos decís de la mente. Todos de algún modo tenemos algún daño. No hay persona que esté libre de eso, ni el rico ni el pobre. Eso lo dice Adam Smith en, en The Theory of Moral Sentiments, ¿ya? Y lo dicen también en The Wealth of Nations, ¿no? No hay nadie que esté eh, libre de algún tipo de dolor o daño, ni el rico ni el pobre. Todos están igual de lejos de la felicidad, dice él. Pero sí es cierto que a las artes marciales suelen llegar personas con problemas de autoestima, de seguridad, Mm, ¿cierto? De amor propio. Suelen llegar a las artes marciales de forma más o menos consciente, algunos, ¿me entiendes?, con transparencia de este daño, otros no, más intuitivo, pero ¿qué buscan? Buscan fortaleza, buscan hacerse fuertes, porque las artes marciales te ayudan a consolidar tu identidad. Y sí. esa, creo yo, es la mejor herramienta frente al bullying. Por eso es muy bueno que los niños hagan artes marciales. No porque aprendan a defenderse y pegarle al matón del curso, sino porque les refuerza su identidad de tal forma que entonces todas las críticas, los flechazos y las burlas reboten, reboten, ¡pum! Total, que sigan Y de el largo. bullying ya desaparece porque por defecto no tiene nadie en quien hacer daño. Es como que le Exacto, corre el cuerpo. Sí, sí, sí. le corre el cuerpo. Entonces es un blindaje y es una forma de esquivar el daño. Pero para eso, primero, hay que fortalecer el interior, el corazón, ¿me entiendes? La mente, estar seguro de tus capacidades, de tus facultades, de quién tú eres. Y Mm, eso lo trabajan. Te dan autoestima, pero a través de un rodeo, ¿no? Porque te enseñan a pelear, te enseñan a enfrentarte, te enseñan a pararte duro, pero no es solamente los puños y la mano, la musculatura. Te están enseñando a eh, afirmarte en una actitud, en una disposición vital, mm, ¿no? En sí, una sí, sí. disposición al mundo, a la existencia. Así lo veo yo. Por eso soy gran fan de que los niños hagan artes marciales. A mí me sirvió mucho porque yo partí haciendo karate a los 8 años, pero también porque se burlaban mucho de mí. Mm, Hoy en día mm.
creo que como bullying en los años 90 no existía esa palabra o no se usaba, ¿no? Pero este compañero que hacía judo y que se reía de mí, me decía, yo me llamo Francisca y en Chile a las Franciscas le dicen pancha. Y yo era más Mm, gordita. Entonces la gente me decía panchi chanchi, ¿no? mm. Como que no. Bueno, me dolió tanto eso que me hice fuerte a través del karate. Qué lindo, gracias. Gracias por compartir algo tan personal, cosa que destaco también de tu obra. Y antes de que me olvide, la frase era de que si uno se prepara para el peor escenario posible, deja de ser el peor escenario posible, ¿no? Eso, Y tal. aprovechando esto que vos traes sobre lo personal y también el hecho de que tu libro intenta dotarnos a nosotros de herramientas para la batalla en cualquiera de los frentes que la vida cotidiana nos presente. Yo voy a leer un fragmento breve acá de tu texto y te quiero preguntar sobre la batalla que fue para vos también escribir el libro, porque no es que vos solamente predicás filosofía y artes marciales para que nosotros fuera del dojo la apliquemos. El simple hecho de que este libro esté escrito es una demostración de que vos también lo haces, de que saliste del tatami, que saliste del dojo y que aplicaste los principios marciales en algo distinto. Vos acá decís que sos madre de 3 niños y que te Sí, preguntaban cómo puede una mamá estar metida en estas cosas, exponiéndose a golpes, a lesiones, al roce cotidiano con casi puros varones. Y es verdad que hay un desgaste menor, por ejemplo, 9 meses estuviste compitiendo intensivamente, 4 torneos seguidos hiciste, recolectaste muchas lesiones, además de 9 medallas, enhorabuena, una fractura de dedo, otros 3 dedos chuecos, un esguince, bueno, y así vas describiendo todos los problemas físicos que la práctica te ha dado, ¿no? Pero me encanta cómo lo relacionas con Nietzsche, acá decís, aquellos que fueron vistos bailando fueron considerados locos por quienes no podían escuchar la música. Entonces, este libro tuyo, que es una invitación y una clase a partir de la cual nos enseñás cómo escuchar esa música de las artes marciales, fue una batalla para vos también. Entonces, ¿cómo fue que se libró esta batalla a la hora de escribir primero y de publicar el libro después? Porque me imagino que habrás tenido que lidiar, al margen de ser académica y de mucho prestigio y recorrido, habrás lidiado con críticas, seguro, con tu propio síndrome del impostor, bueno, con muchas cosas que al día de hoy, incluso en la distribución del libro, debes estar trabajando y afrontando. ¿Cómo es la batalla del libro publicado para Francisca? tal cual. Mira, lo primero es que libros sobre artes marciales hay, y generalmente yo lo que observaba es que referían a las disciplinas, a algo muy impersonal, ¿no? Con lo cual uno poco se puede identificar porque no todos tenemos el nivel de Bruce Lee, ¿cierto? O libros de artes marciales ya muy antiguos. Por ejemplo, el libro de Miyamoto Musashi, que es uno de mis favoritos. No hay que Uf, olvidar que ya tiene más de 400 años. Entonces también los ejemplos que aparecen ahí están descontextualizados o no resultan de fácil entendimiento para nosotros. O sea, los ejemplos que pone él son los de sus duelos de espada. Y nosotros hoy en día no tenemos duelos de espada, pero sí tenemos una vida en la ciudad, sí tenemos opciones de salir a correr, de ir a un gimnasio. O delincuentes, asaltos, ese es nuestro contexto actual. Entonces, lo incluso primero fue la violencia solapada, suave, y, silenciosa, el pasivo agresivo con el que uno tiene que lidiar, ¿no? y las competencias, todo eso sí es actual. Entonces, de una u otra forma, además de esto que quise hacer de um, recabar en los principios similares a todas las artes marciales, quise llevar a la actualidad esto que otros libros de una u otra forma tratan, pero de forma impersonal, como un objeto distante siendo observado. Y segundo, que esto llevarlo a la actualidad, a nuestro presente, con ejemplos concretos. Y aquí es donde se abre lo que tú dices, una batalla que tuve que dar conmigo misma, porque llevarlo al presente y con ciertas referencias a experiencias concretas me obligó a tener que ventilar mi intimidad también, ¿no? Entonces yo creo que una de las partes más difíciles para mi ego, pero que me hizo bien, fue mostrar que yo también era débil. Fue mostrar que si hoy mi espíritu es inquebrantable, es porque se ha quebrado muchas veces antes, Uh, ¿sí? Entonces, esa parte no es menor. O sea, yo en el libro hablo de
las luces de las artes marciales, pero también de las oscuridades, las cosas que me tocó vivir, abusos de conciencia, abusos ya incluso de una índole un poco más grave, eh, debilidades, ¿no? De cuando flaquea el ánimo, de cuando no solamente el músculo llega al fallo, sino que también el corazón y el alma y los pensamientos y las emociones, ¿no? Mm, Nosotros, en general, los artistas marciales, como decía recién, así como llega gente que suele tener problemas de autoestima y seguridad, así también llegan personas con espíritus incorregibles, testarudos, de ideas fijas, ¿no? Personas con espíritus muy vehementes, ¿no? A veces con personalidades con rasgos narcisistas, ¿no? Tenemos de todo eso en las artes marciales y quizás a un nivel acrecentado, intensificado. Yo no sé si, por ejemplo, en la pintura con acrílico llegan ese tipo de personas. En las artes marciales, sin duda, está lleno, ¿no? Entonces, me fui dando cuenta de que yo también compartía muchos de esos rasgos. Y en el libro, quizás la parte más complicada fue mostrar que yo también tengo mis debilidades, ¿no? Que yo también he pasado por momentos muy duros, de que yo también fallo, pero ahí está el crecimiento, ¿no? En salir de esa zona de confort, en reconocer y en considerar que esas derrotas son oportunidades de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, yo ahí hablo en algún momento cuando refiero a las competencias y el espíritu sí, de competencia, hablo también de cómo perdí una lucha, de cómo perdí un torneo, en qué fallé. Y esto no es menor. Eh, por lo menos en Chile suele pasar que los atletas de alto rendimiento, cuando pierden, guardan silencio, no lo cuentan. Cuentan solamente las veces que ganan, ¿no? Y ahí las publican. Entonces, por ejemplo, si van al extranjero, publican la medalla, pero porque ganaron. Y si van y vuelven, y guardan silencio es porque perdieron, pero nadie supo, nadie supo. Entonces, yo quise romper ese patrón, porque pienso que el camino de la falla, el camino de la derrota, el camino de perder, ¿no? Eh, a ver, esto es como, voy a hacer un paralelismo, esto es por como favor. hablar de plata, de dinero, ¿no? Generalmente es un tema tabú. Nadie sabe cuánto gana el otro, los salarios son temas silenciosos, no se hablan. A veces ni siquiera en una misma familia el hermano sabe cuánta plata gana el otro, el hermano. Y yo pienso que eso es un error, porque muchas veces cuando uno tiene problemas o necesita ayuda, o necesita, por ejemplo, tener una referencia de los valores de mercado, de cuánto debería estar ganando, bueno, perdemos oportunidades porque no lo hablamos, ¿no? Mm, Porque no hablamos eso. A mí me pasó, le pasó a mi familia durante la pandemia, yo perdí mi trabajo y mi marido también perdió el trabajo. Y nunca nos atrevimos a pedirle ayuda a nuestros hermanos porque ni siquiera sabíamos si ellos estaban bien posicionados o no en la sociedad y al final, después me quedé pensando y dije, debimos haber pedido ayuda y ellos debieron habernos ofrecido ayuda. Pero era un tema tabú. A veces pasa lo mismo con perder en las artes marciales. Y no hay que olvidar que la esencia de las artes marciales es el combate y uno combate para ganar y por lo tanto también está la posibilidad enorme de perder. ¿Ya? Esto no es como, por ejemplo, en las carreras de triatlón o de running o de bicicleta, donde tú vas en contra del reloj. Y por lo tanto, si el de al lado va a su velocidad, no es tema tuyo, tú tienes que seguir haciendo tu trabajo de resistencia. Pero en las artes marciales no es así. En las artes marciales es más bien como en el tenis, en la mm, que tú vas ganando en la medida en que el otro va perdiendo. claro. Mucho más radical y te llega mucho más a fondo porque tú sobresales en la medida en que el otro pierde. No ocurre así en las otras carreras de resistencia, donde tú estás solo contra el reloj. Aquí estás Mm, contra el reloj, pero además en contra de alguien en concreto. Y a ti te conviene que él pierda. Que es muy duro, ¿me entiendes? En definitiva, entonces, es importante hablar acerca de nuestros fracasos y de aquellas situaciones en las que no salimos airosos, no salimos victoriosos, porque son oportunidades de mejora para uno, para hacer un autoexamen, un análisis, pero también para compartir esa experiencia, ¿no? Y ahí es donde yo critico este tabú
que refería recién, acerca de, por ejemplo, no hablar del mercado, de lo que pagan en las distintas empresas, y también lo mismo a nivel de las artes marciales, no hablar acerca de los fracasos, de las derrotas. Yo creo que sí, hay que hablar esas cosas, hay que contar. Y si uno es instructor, tiene que tener la humildad de decir, miren chicos, miren alumnos, no hagan esto porque con esto yo perdí. ¿Me entiendes? Entonces también es un aprendizaje para los demás, no solo para uno, sino que también para los demás. Por eso, insisto, hay que hablar, diálogo. Ahí está la oportunidad de corregir, de enmendar, de afinar, de pulir. Coincido ¿Sí? al 100%. Y en definitiva, si uno tiene una lección de vida y no comparte aquello que aprendió a partir de ella con los demás, es casi como si no hubiera aprendido nada, ¿no es cierto? Porque lo que uno tiene que buscar es evitarle al otro Sí, el dolor que uno atravesó. tal cual. Y además que las artes marciales, si bien son solitarias, es decir, en definitiva, estás tú solo en el área de competencia o estás tú solo haciendo frente a una agresión y tienes que defenderte, si bien son solitarias, también son comunidad por otro lado, porque en la medida en que son bagajes conceptuales y técnicos que se vienen heredando a través de los siglos, tú eres parte de una tradición, eres parte de una herencia. Y esa herencia, bueno, si no quieres que se asfixie contigo y se extinga contigo, tienes que transmitirla, ¿sí? Por eso, si bien son solitarias por un lado, son comunidad también por el otro, ¿no? Se da esa extraña Mm. mezcla entre individualidad e interacción a la vez. Y también hay una unidad espacio-tiempo, ¿no? Porque está esto de la comunidad y del individuo en el espacio, y también la biografía y el tiempo presente de cada uno, y toda la extensión de esta tradición a lo largo del tiempo. Así que es como que reúne dos dimensiones que son muy interesantes. Tal cual, tú tienes que hacerte cargo de eso que te viene dado. Y ahí está el ejercicio de renovación que tiene que hacer cada cual, apropiarse críticamente de este bagaje conceptual de ideas, de principios, de técnicas, ¿eh? Y asumirlo críticamente, ¿no? Ver qué me sirve a mí, cómo lo reinterpreto a la luz de Mm. mi contexto actual, de mis necesidades, también de mis limitaciones biomecánicas, estructurales, físicas, ¿no? No solamente tomar algo porque viene dado por argumento de autoridad, sino que también reinterpretarlo desde mi situación actual, desde mi existencia situada, es decir, de mi vida fáctica, ¿no? De mi posicionamiento en este mundo, ¿no? Y ahí es donde todos tenemos que tener un rol protagónico. Yo no soy simplemente un medio por el cual pasan estos contenidos y siguen a la siguiente generación. Tienen que venir marcados por mi prisma, mi perspectiva, ¿no? Por eso hay tantos estilos de artes marciales y por eso cada profesor tiene también su sello particular, ¿no? Mm, Me gusta lo que decís sobre esto del ejercicio, ¿no? Y lo quiero relacionar con algo que también es importante y probablemente es uno de los aspectos más solitarios de la práctica de las artes marciales, que tiene que ver con el ejercicio propiamente físico, ¿no? Y podemos usar de disparador esta frase de Séneca de que tratamos al cuerpo con rigor para que no desobedezca a la mente, ¿no es cierto? Entonces, primero que nada, preguntarte si coincidís con estas palabras del célebre filósofo estoico, y por otro lado, ¿cómo interpretás la relación entre el riguroso entrenamiento físico que te veo cotidianamente realizar en tus redes sociales, para esta relación entre la mente y el cuerpo, esta fortaleza que no solo es física, sino también espiritual? Bien, perfecto. Ante todo hay que considerar que nosotros somos cuerpos vivos, ¿ya? No somos una mente que está pegada a un cuerpo como dos partes separadas, sino que más bien somos un cuerpo animado. Nuestro horizonte proporcional, dice Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, son las cosas sensibles, materiales, ¿sí? Mm. Nosotros nos desenvolvemos en un mundo con objetos y nosotros mismos somos un objeto más, solo que un objeto vivo, un objeto subjetivado de cierta forma. Por lo tanto, si nosotros queremos ir en última instancia a cultivar ese espíritu, no podemos obviar que somos cuerpos ante todo y en primerísima instancia, ¿no? Mi cuerpo es mi condición de posibilidad, ¿no? Entonces, por eso yo considero que si tú quieres ser fuerte de mente, de espíritu, no puedes ser a la vez débil de cuerpo, ¿no?
es como, es como obvio, pero a veces es importante decirlo, ¿no? Una persona que es capaz de hacer dieta, que es capaz de constreñir sus impulsos, sus tendencias irracionales, no solamente se verá eso reflejado en un cuerpo más o menos atlético, eso habla de que efectivamente su espíritu es fuerte también, ¿no? Pero a través de un ejercicio corporal que es cuidar la alimentación, ¿sí? Una persona que entrena todos los días con disciplina, también entrena el corazón, entrena las emociones, entrena su mente, su pensamiento, ¿sí? Entonces, como decía uno de los grandes padres del karate, la puerta de entrada para cultivar el espíritu es el fortalecimiento, el endurecimiento o, por así decirlo, la disciplina del cuerpo, ¿sí? Mm. Somos una unidad. Yo la verdad es que le pierdo la confianza y la convicción a alguien que me dice ser muy espiritual y muy profundo, pero tiene un cuerpo eh, dejado estar, sin mayor trabajo, ¿no? No hablo de que todos tengamos que ser súper atletas, súper musculosos, súper rápidos, no se trata de eso. Se trata de que haya coherencia. ¿Por qué? Insisto, porque somos cuerpos vivos, ¿ya? Y tú fortaleces tu voluntad a través de acciones, es decir, movimientos que haces con lo que tú eres, con tu condición de posibilidad, con tu cuerpo, ¿no? Tú fortaleces tu voluntad en la medida en que te obligas, en que te dispones a hacer acciones reiteradas en forma de hábito todos los días, todas las semanas. Por ejemplo, Mm. levantarte temprano, por ejemplo, cuidar la dieta, ¿no? Y al final, si lo piensas bien, eso es lo que nos distingue de el resto de los animales, ¿no? Si yo a un perro le pongo un hueso al frente, el perro no puede sino tender hacia el hueso inmediatamente. Si se logra contener es porque fue adiestrado, pero no Claro, por un principio innato de él de que, no, ¿sabes qué? Estoy un poquito pasado en kilos. Hoy no me voy a comer el hueso. En claro, cambio, claro. Es un el ser condicionamiento humano, operante, no su instinto. sí, tal cual. En cambio, el ser humano sí puede decir, stop, hoy no me comeré ese trozo de torta, lo dejaré para el fin de semana, por ejemplo. ¿Cierto? Esa capacidad de autorregularte, al final es expresión de tu libertad, ¿cierto? Pero esa libertad hay que cultivarla también, hay que entrenarla también como un músculo, ¿no? Mm. Y aquí hay que hacer una distinción. La gente cree que ser libre es hacer lo que te dé la gana. Eso es mentira. La persona que hace lo que le dé la gana es esclava de sus pasiones, es esclava de sus bajos Uh, instintos, de sus propulsiones, ¿no? No, es que yo hago lo que quiero. Ah, pero ¿quién está hablando ahí? ¿Está hablando tu estómago? ¿Están hablando tus bajas pasiones? En verdad, el que hace lo que quiere es el que es capaz de autodeterminarse, ¿no? Uy, a mí una vez me hicieron esta pregunta en relación al matrimonio. El matrimonio te esclaviza, me decían, porque te obliga a enfocarte en una sola persona, ¿cierto? Y pierdes todas las otras, ¿no? Pierdes tu libertad de poder andar con quien quieras. Y yo le di una vuelta y dije, al revés, es tanta mi libertad que yo decido destinarme a una sola persona. ¿Se entiende? Es una sí, resolución sí. mucho más radical. Soy tanto más libre que decido dejar aparte todas las otras opciones y volcarme a una. ¿Sí? Mm. Entonces no es coerción, no es que que me coarten posibilidades, sino que al revés. Yo elijo esa opción y al elegir esa opción me elijo a mí mismo. Todo elegir es un elegirse, ¿no? Cuando yo elijo esta vestimenta, en el fondo estoy eligiendo cómo quiero ser, ¿no? Cuando yo elijo entrenar en vez de quedarme viendo televisión, es porque me perfilo de una cierta forma y recorto mi identidad de esa manera, ¿no? Me hago ser tal como yo quiero ser. Eso es un trabajo de la voluntad y eso pasa a través del cuerpo, en cómo comes, en cómo entrenas, en cómo te mueves, te levantas, cómo te vistes, cómo caminas, ¿sí? Entonces, el espíritu se trabaja endureciendo el cuerpo. No me refiero a que ahora haya que magullarse, golpearse, sino que hacer pequeños sacrificios que redunden en un ejercicio de voluntad. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Sí, de hecho, Eso. uno de los más recientes hallazgos de las neurociencias,
o por lo menos de los más destacados, según la comunidad, eh, es esto de que la corteza cingulada anterior, que es una de las áreas de Brodmann del cerebro, Sí, crece cuando uno realiza acciones que no quiere realizar. Entonces, cuando uno supera esa frontera, por ejemplo, una ducha fría, decirle que no a una porción de torta, como vos dijiste, y demás, sí. hace que esta área del cerebro crezca. Y al crecer esta área del cerebro hay un montón de beneficios en términos neurológicos que nosotros como humanos podemos tener. Es Y que las artes la verdad es marciales que es buscan, fascinante. Sí, perdón. claro, las artes marciales buscan la autosuperación. Buscas que Mm, seas mejor que tu yo de ayer, ¿sí? No mm, necesariamente mejor que el oponente, ¿no? Porque ahí siempre también pueden entrar otras cosas en juego, ¿no? La preparación del oponente y además que no hay que olvidar que siempre, siempre hay una gran porción que es azar, ¿no? Puede que tú hayas sí, ganado también por azar, porque el otro durmió mal, porque apareció con fiebre, ¿me entiendes? sí, sí, Porque, sí, en sí. fin, el árbitro jugó a tu favor, da lo mismo. Al final tú tienes que compararte con tu yo de ayer, ser mejor que tu yo de ayer, ¿sí? Autosuperación. Y eso implica muchas veces pasar por un pequeño infierno, como en el caso de Dante, ¿cierto? De Pasar por un Dante, sí, sí. infierno para llegar al cielo, ¿sí? Me encanta, Eso. sí. Y te agradezco porque con todo lo que nos has compartido durante este episodio, vos vendrías a ser Virgilio, en todo caso. Nosotros somos Dante y vos Vamos a ver. nos conducís hacia la iluminación que nos proponen las artes marciales. Pero no me rogo tanto tampoco, solamente hablo desde mi No, no, experiencia pero vital. eso son mis palabras, ¿eh? Yo sé que sos una mujer muy humilde, así que son mis palabras y yo me hago cargo, no espero eh, que las tomes como propias, pero ya que estamos hablando de estos tópicos, me gustaría preguntarte, sobre todo para quienes están comenzando la práctica de un arte marcial o incluso también para quienes son estudiantes avanzados. Desde tu perspectiva, siendo tantos años que practicas artes marciales, ¿cuál consideras que puede ser el error más común entre principiantes y qué consejo le darías para evitarlos? Y te hago otra pregunta dentro de esa misma pregunta, también para expertos. ¿Qué errores considerás que cometen los estudiantes avanzados y cómo podrían evitarlos también? Súper buena pregunta. Yo creo que los principiantes cometen dos errores. Primer error, precipitarse, buscar resultados inmediatos. Como dice un antiguo japonés, lo que se aprende rápido se olvida rápido también. ¿Ya? Hay que considerar primero que las artes marciales toman no solo años, sino que décadas y vida, ¿ya? Toman vida entera porque son vida, ¿no? Estamos hablando de una forma de vivir, un estilo de vivir. Entonces, no es solamente un hobby, no es una actividad, no es una extra programática, no es un summer camp que tú hagas en 3 semanas. Por eso, dicho sea de paso, todos esos seminarios de defensa personal, de que venga y en 3 días usted aprenda a defenderse, no sirven de nada, ¿ya? Esto toma vida, dedicación, ¿ya? Consagración, como hablamos en delante. Entonces, eso es lo primero. O sea, quitarse la idea, los plazos, quitarse de la mente plazos, ritmos y no precipitarse. Dejar que la forma madure, ¿no? Uno primero tiene que aprender las estructuras, incorporar los elementos básicos, replicarlas tal cual y recién con el tiempo esa forma y esas estructuras fijas se disuelven y esto pasa a ser algo propio, apropiado, ¿no? Al principio uno tiene que estar muy apegado a la forma, luego esa forma, me refiero a técnicas, movimientos, pasos, Sí, sí, sí. metodologías, ¿cierto? Técnicas, y después ya no hay forma. Después hay libre espontaneidad creadora. Pero eso toma tiempo. La mejor forma de graficarlo es con la caligrafía. Cuando un niño aprende a escribir, tiene que hacer la A perfecta y después con el tiempo ya hace una más rápido y después con el tiempo aprende la letra manuscrita, que es la caligrafía ya cursiva, donde ya es su letra. Y uno puede decir, ah, este niño tiene una letra bonita, ¿no? ¿Me entiendes? Pero esa ya no es la A al principio que aprendía en pre-kinder siguiendo un esquema de una regla, etcétera, ¿no? Y al final uno pues ya tiene a los médicos que escriben la A de cualquier forma, pero se entiende, es porque ya han escrito tantas A's, tantas letras A en su vida que ya tiene su sello. Pero eso ya lo hace el médico al final de su etapa, no el niño de prekinder. Entonces, el arte marcial es lo mismo. Al principio hay forma y después esa forma se va transformando, va adquiriendo un sello personal
y después quizás ya no hay ni forma, ¿no? Quizás ya no hay ni conflicto, ya no hay ni estilo, ya no hay ni especificidad, ¿no? Hay unión con el todo. Un poquito de lo que hemos hablado en otros momentos, de que para que haya ausencia de conflicto, no tiene que haber antagonismo, ¿no? Al final, esta A ya no es la escolar, sino que eres tú en tu despliegue, ¿ya? Bueno, lo primero entonces es no precipitarse, no apurarse, considerar que tiene que haber una maduración que no depende de un reloj o de un calendario, sino de un tiempo interno, ¿no? De un tiempo oportuno, de una maduración de uno. Eso es lo primero. El segundo gran error es considerar que uno progresa en las artes marciales acumulando un sinfín de técnicas, ¿no? Mientras más mejor. Entonces, hoy en día que estamos tan invadidos por las redes sociales y los videos, Instagram, etcétera, y canales de difusión que ofrecen tutoriales, ¿ah? Hay muchos alumnos principiantes que empiezan a devorar videos para aprender, o se llenan la agenda de montones de seminarios. Sí, por supuesto que mientras más recursos tengas, de más puedes disponer. Por supuesto que de cierta forma eso ayuda. El punto es no engañarse. No por saber más en cantidad, sabes mejor, ¿ya? El Mm. sabio no es el que lo sabe todo. El sabio es el que sabe con profundidad. No el que lo sabe todo, es el que sabe con profundidad y que tiene las herramientas para evaluar críticamente aquello que tiene en sus manos, ¿sí? O ante la vista. Entonces, yo creo que antes que llenarse la cabeza de contenidos y tratar de memorizar técnicas, hay que entender el fundamento, la lógica que hay detrás y los principios que operan a la base de que esa técnica sea efectiva o no. Ahí está la comprensión. Cuando tú entiendes por qué eso funciona y por qué, por ejemplo, esta otra técnica, que en revestimiento y en apariencia aparenta ser diferente, oh, también funciona, ¿no? Esos puntos en común acerca de los que hablo en mi libro, ¿no? Como ideas transversales que van más allá de la superficie, más allá de las apariencias, de las acrobacias, de los movimientos. Entonces, tú ves que un maestro avanza, que un maestro, perdón, es experto porque es capaz de asociarte esas ideas, ¿no? De cierta manera, la inteligencia es una capacidad para asociar ideas. Entonces, hay que entrenar inteligente, no entrenar memorizando, hay que entrenar asociando, hay que entrenar recabando en los fundamentos. Entonces, hay que decirle a ese principiante, ante todo, que no existe algo así como una técnica avanzada. No existe una técnica ultra secreta, acrobática, ¿no? El cine, con todas las películas sobre artes marciales, ha ayudado a deformar esto. Todos creen que al final del camino hay una súper técnica secreta con el dedo meñique que hace que el oponente reviente con sus vísceras internas. No existe eso. Lo único que existe es una técnica básica bien ejecutada. Mm. ¿Sí? No existe Sí, el sí. cinturón negro como un gran experto, solamente existe el blanco que nunca desistió. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que yo daría como consejo a los principiantes. No creer tanto en la cantidad, sino en la calidad de lo que están aprendiendo y ir con calma. Ir Sobre lo pensando. primero me haces acordar a una frase que vos citás, naturalmente, en tu libro, Sí, que te voy a dar pie para que la digas vos, porque seguramente la sabes de memoria, que es la de Bruce Lee, que es la de las 10.000 patadas. sí, sí, sí. Yo temo más a la persona que ha lanzado 10 veces, 10.000 veces la misma patada que a una gran cantidad insondable de patadas diferentes. Por supuesto, Mm. sí, por supuesto. Tiene que haber foco, ¿no? No dispersión en ese sentido. ¿Ya? Eso es lo primero. Y como consejo para la persona que ya lleva un tiempo, un trecho recorrido en esto, que ya tiene una cierta trayectoria, lo que hemos hablado en otros contextos, ¿no? No creer que se sabe todo. Eso es lo más importante. Y mantener un espíritu de principiante, de aprendiz en todo momento. O sea, pensar que uno todavía tiene el cinturón blanco puesto. Y no olvidar que uno fue cinturón blanco alguna vez. Eso es muy importante. En las academias se empieza a olvidar. Tú tienes a grados avanzados que olvidan que alguna vez estuvieron al final de la fila. ¿Ya? Yo creo que eso es dañino también para el ecosistema dentro del dojo, para el ambiente que hay ahí. Hay que ser amable, hay que ser gentil, pero por sobre todo mantener
abierta la mente a nuevas posibilidades, porque muchas veces esos principiantes te enseñan a ser técnico, te enseñan a tener que ser capaz de dar la explicación de lo que se está haciendo. Puede que tú, por tu experiencia, seas muy hábil y te resulte, pero eres capaz de explicar el fundamento, la lógica de por qué esa aplicación funciona, por qué sirve, ¿no? Decía Aristóteles, eh, a diferencia del que solamente posee la técnica, el que posee la ciencia sabe dar Mm, el por qué esto funciona, ¿sí? Esa es la diferencia entre el técnico y el que tiene ciencia. Podríamos decirlo en nuestro lenguaje actual, ¿no? Se da a todo nivel, entre el obrero y el ingeniero. El ingeniero te da el porqué, el fundamento, el por qué está haciendo eso. El obrero construye. Los dos son necesarios, no es que uno sea tanto superior al otro, pero los dos son necesarios. El médico y el kinesiólogo, ¿no? Entonces, ojalá que aquellos que ya tienen más experiencia y sobre todo aquellos que son instructores, no olviden nunca, ¿cierto? Que fueron cinturones blancos alguna vez y que su tarea está en eh, ayudarle a aquellos principiantes a, a llegar por sí mismos a la verdad o a las conclusiones de ese arte marcial. me encanta. ¿Qué? Además de que considero que no hay mejor forma de aprender que enseñando. Así que quienes ya saben cómo hacer algo, si además Sí, saben cómo enseñar a otro a hacer ese algo, van a alcanzar incluso un mejor nivel tal cual. técnico y ni hablar que espiritual, mental, Y, personal, y ¿no? estar abierto a las preguntas, estar abierto a nuevas interpretaciones. Por ejemplo, una de las maravillas del Jiu-Jitsu es que todos los días se inventan técnicas nuevas. Mm. Y generalmente aquellas técnicas nuevas las inventan personas que están en el camino explorando, no el que ya está consolidado, fijo, con su escuela gigante y que hace siempre ya lo mismo. ¿Me entiendes? Si lo peor es, como se dice aquí en Chile, achancharse, Mm. convertirse en un cerdo ahí, ¿cierto? No, generalmente los que tienen hambre, los que son voraces, son los que están desarrollando el arte marcial, ¿no? Y esos no son los expertos que ya están al final del camino, Claro, que ¿no? se durmieron en sus laureles. Eso. ¿Ya? Si pudieras, brevemente para cerrar, decirnos por qué habría una persona que no practica artes marciales de leer tu libro y qué puede encontrar en él, ¿qué nos dirías? Este libro recoge sabiduría marcial, pero no se restringe únicamente a las artes marciales. No es contenido exclusivo para artistas marciales. Lo que yo hago es basarme en mi experiencia marcial con diferentes disciplinas y maestros para reparar al final en, vaya, sabiduría popular. En realidad es eso, es sabiduría popular como esa vieja sabiduría de campo que le puede servir a cualquiera. Lo que pasa es que las artes marciales, por su discurso propio, enfrentan temas morales, ¿sí? Hablábamos del código moral, de las virtudes, de los valores, ¿no? Esto es explícito en las artes marciales. Y también por su identidad, las artes marciales nos obligan a hacer frente a, vaya, a que el mundo es cruel, a que el mundo es hostil, a que existe la maldad y a que tenemos opositores o resistencia en el camino, ¿no? Entonces, eso, eso le sirve a cualquiera, porque la vida es una competencia, porque la vida es una guerra, ¿no? Y de una u otra forma todos somos guerreros, ¿no? Como lo decíamos en otro contexto. Guerrero es aquel que lucha por una causa, que resiste y persevera y que tiene el coraje para encarar ese desafío, ¿no? Y, y no simplemente darse por vencido. Entonces, yo veo guerreros en muchos ámbitos de la vida. En el ámbito de la salud, no sé, el médico que está intentando resucitar a ese paciente está haciendo un trabajo de guerrero. La persona que está luchando como activista para salvar el Amazonas de la deforestación, ahí hay un guerrero de la ecología. Y así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el concepto de guerrero es más amplio. No tiene que ver con los combos o con las armas, ¿no? Tiene que ver con una forma de enfrentar la existencia. En ese sentido, las artes marciales nos pueden ayudar. ¿Por qué? Porque de forma explícita abordan la administración de la violencia y el hecho de que hay resistencia en el camino, de que no todo pasa como un desliz en la vida y que todo es alegría, ¿me entiendes? O sea, aquí hay
un oponente que se me contrapone, ¿no? Un objectum, o sea, algo que está arrojado en contra mío, ¿no? La palabra objeto viene de eso, de algo que te hace frente, que te hace sombra, que se te interpone en un camino que podría ser fácil y deslizante como un tobogán. No lo es, ¿no? No lo es. Mm, Entonces, si bien eso tú lo puedes encontrar en otras disciplinas de la vida, no sé, insisto, jugando básquetbol, pintando en acuarela, etcétera, en el caso de las artes marciales es parte del discurso oficial y hay tratados, pensamientos, filosofía en torno a eso. Y eso es lo que yo recojo en mi libro, que insisto, puede ser un recurso como herramienta de juicio para discriminar, para entender, para comprender y para que la persona particular pueda tomar mejores decisiones para su vida cotidiana. O sea, lo que busca el libro en última instancia es, ojalá, iluminar los caminos de las personas. mm. Doy fe de que lo lográs, iluminaste mis días mientras te estuve leyendo, así que te agradezco nuevamente en público por haber escrito esta maravillosa obra y invitar a la gente a que te lea porque realmente me ayudó a encontrar en mí un montón de aspectos que me permiten ahora considerarme nuevamente como un guerrero en múltiples ámbitos y librar esas batallas que la vida me presenta, pero por sobre todas las cosas contra mí mismo, ¿sí? Que es algo de lo que Francisca nos habla mucho a lo largo de su obra. ¿La pasaste bien? Excelente, muchísimas gracias por el espacio e insisto, si estamos hablando de esto es porque bien adentro hay un pequeño guerrero que necesita entrenamiento, que necesita ser cultivado y guerrero no es aquel que siempre gana, sino aquel que se levanta una y otra vez. Así es. Así que endurance, a perseverar, ¿sí? Esa es la invitación Perseverar. que nos hace Fran. Gracias por tu tiempo. Sos una mujer extraordinaria, ya te lo dije, te lo vuelvo a repetir, y tu obra es realmente maravillosa. Es un libro que le recomiendo a todo mundo leer, así que por favor sigan a Francisca en redes sociales en arroba. Doyo Running, sí, @doyorunning.cl. También tengo una cuenta dedicada a actividades al aire libre, también soy montañista, @Francisca_Silueta. Y si no, mi página web, doyorunning.cl. Francisca, muchas gracias por tu tiempo y a todos ustedes por escuchar y por acompañarnos en este episodio de la Biblioteca de Oro. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Fran, hasta la Gracias. próxima. Os, Hasta la próxima. Arigatou gozaimasu. arigato. Chao, chao.